la velocidad o la pérdida de calor. Bueno, este aspecto es muy importante cuando hablamos de las curvas de congelación. ¿Mm? Tenemos acá la congelación a diferentes velocidades dentro del alimento que me va a marcar el centro térmico, que es el punto más lento en congelarse. Se registra la temperatura del centro térmico del alimento. Esto, bueno, estas gráficas son específicas para cada tipo de alimento. Estas son muy simples porque aquí tenemos el agua pura y acá tenemos una solución de sacarosa. Bien, al 15%. Vamos a ver el comportamiento del agua pura y una solución con un solo producto, con la sacarosa. Imagínense que un alimento, un trozo de carne, o qué sé yo, un alimento, una sopa que podamos hacer, o sopa congelada, no lo he visto, la verdad. Vamos con una arveja congelada, tiene un montón de componentes distintos que va a ser mucho más dificultosa esta curva y no tan simple. Pero vamos al concepto general nosotros. ¿Qué tenemos que ver? Que tenemos el gráfico, tenemos el eje de las ordenadas, tenemos la temperatura, la abscisa es el tiempo. ¿Ah? Vemos, acá tenemos marcado 0 grados. Este 0 grados me indica la temperatura en que se congela el agua. Entonces tenemos el agua, supongamos a 20 grados, queremos congelarlo, disminuye la temperatura hasta 0 grados. Y después acá hay una temperatura que disminuye, que está por debajo de 0 grados. Esta temperatura es el punto S de sobrefusión, donde hay mayor pérdida de calor latente, ¿sí? O calor sensible le dicen, que baja por debajo de 0 grados y después la temperatura se mantiene a 0 grados mientras se produce todo el proceso de congelación del producto. Bien, esto se puede observar en agronomía en los campos cuando para evitar las heladas, ¿qué se hace? Se riega las plantas por aspersión. Entonces, mientras tenga superficie, mientras se congele la parte superficial, el agua, hay pérdida de calor, entonces no baja por debajo de 0 grados la temperatura, entonces no se congela el interior de los tejidos supongamos, de los frutos o de las flores o de las hojas, de modo tal que no es tan dañina la helada. Y una vez que ya se forma el hielo, ¿qué pasa? Bueno, baja la temperatura según la temperatura que me estoy manejando. En cambio, cuando tenemos una solución diluida de sacarosa, hay distintas, acá baja hasta el punto S de calor de sobredilución, pérdida de calor sensible o sobreenfriamiento que se llama esto, y después aumenta la temperatura cuando comenzó a congelarse, al punto de congelación, porque ya libera el calor latente de congelación. Y después baja la temperatura según va congelándose, según las distintas concentraciones de sacarosa, de 15, de 41, de 56. ¿Qué quiere decir? Que a medida que tiene mayor concentración la sacarosa, se va a congelar a más baja temperatura. ¿Vamos bien? Y una vez llegó a congelarse, se mantiene estable, como en el agua, ¿ven? Y después baja la temperatura hasta, hasta que siga el punto de congelación de ese producto. Acá le explica nuevamente, tenemos el punto A a la S, dice el alimento se enfría por debajo de su punto de congelación está un poquito por debajo de 0 grados porque es un agua con azúcar. Dice, en este punto el agua se halla todavía en estado líquido, pero la temperatura es menor que la temperatura de congelación. Decimos el calor sensible o sobreenfriamiento que se llama. El punto SB, el segmento SB, la temperatura aumenta hasta el punto de congelación, ya que se libera el calor latente de congelación. Lo que hablamos con el ejemplo,
No sé si habrá sido feliz o era para confundirlos nomás de cuando se regaban los cultivos para que no se pulverizaban los cultivos para que no se los dañe la helada. Seguimos con la curva de congelación. ¿Ah? El aspecto D, continúa la cristalización del agua y de los solutos, como habíamos dicho, cuando llegó a ese punto de congelación. Y por último, EF, la temperatura del agua y de hielo desciende hasta alcanzar a la temperatura del congelador o del medio de congelación que estoy aplicando. Bien, esto, le digo, es muy simple. ¿Por qué? Porque es solamente una solución de sacarosa del 15%, pero acá tenemos una de 46 y una de 56. Vean, tendríamos que vernos un alimento. Vamos, supongamos una crema helada. Una crema helada que tiene azúcares, tiene grasa, tiene lecitina, tiene leche, tiene agua, tiene un conjunto de elementos que la curva, imagínense lo que es. Pero el principio es el mismo. Nosotros tomemos la idea de cómo se va a producir la congelación en un alimento. Vamos a ver qué modificaciones se producen por la congelación. Primero, es un daño por cristales de hielo, que es la principal pérdida de calidad. ¿Por qué? Porque rompe la textura de los alimentos. ¿Por qué? Porque por la velocidad de congelación, habíamos dicho que a mayor velocidad de congelación hay mayor formación de cristales, y estos cristales van a ser e intercelulares, y van a ser numerosos y van a ser redondeadas. ¿Sí? Congelación lenta, hay menos cristales y son cristales grandes y de formas aguzadas, y se forman intra e intercelularmente. Van a producir un importante daño celular, van a desestabilizar las emulsiones. ¿Han visto ustedes cuando congelan la leche? Sin querer lo habrán hecho otra vez. Cuando se descongela, que quedan unos glóbulos grasos de la materia grasa que tiene. Se produce desestabilización de las emulsiones y de las suspensiones. Supongamos, ¿vieron los helados? Bueno, los helados ustedes no lo han visto porque ustedes nacieron con heladera con freezer, pero yo que tengo 55 años, antes en los hogares, en la casa de cada uno, se hacían helados, y los helados, ¿qué pasa? Se ponían en el congelador, pero el congelador habrá tenido 5, 7, 10 grados bajo cero, cuanto más. Entonces, ¿qué pasaba? Se formaban grandes cristales y aguzados. Era como cuando empieza a formarse el hielo en los cubitos, vieron que no le dan tiempo y se forman primero la capa externa y bueno. Entonces, ¿qué hacía la abuela o la mamá cuando hacía helado? Sacaba la cubetera, lo movía, rompía esos cristales y lo dejaba que nuevamente se cristalizara. Y así iba rompiendo los helados y mejoraba un poco la calidad, pero lejos de los helados industriales, obviamente. Vamos a ver ahora qué pasa con el aumento de la concentración de solutos. Habíamos dicho que perdíamos agua, entonces se aumenta la concentración de los solutos, y acelera algunas reacciones químicas con esa agua que aún no está congelada, y cambia las condiciones del medio, cambia el pH, la viscosidad, la fuerza iónica, y también tenemos cambios de volúmenes muy importantes. Habíamos dicho que hay desgarradura de frutas y hortalizas por aumento de volumen, y el hielo aumenta un 8, un 10% el volumen cuando se congela. El agua, perdón, aumenta un 8 o un 10% del volumen cuando se congela. Efectos sobre enzimas y microorganismos.
es un efecto variable, depende de cada enzima, según el tratamiento previo, si escaldamos, si no escaldamos, ¿sí? Si pusimos alguna sustancia como conservantes químicos. Y los microorganismos, ¿qué pasa? Solamente se pueden desarrollar los psicrófitos. Eh, ¿Y qué pasa? Y después, cuando se descongela, ahí se desarrollan nuevamente. Explotan porque imagínense, no tienen barrera que pueden impedir su desarrollo. Y hay resistencias de esporas y toxinas. Vamos a ver qué modificaciones se van a producir durante el almacenamiento. Puede haber reacciones químicas y enzimáticas que progresan lentamente. Ya vimos que quedaba siempre un remanente de agua que no se perdía. Entonces puede ser sustrato para las reacciones químicas. Hay reacciones químicas que no necesitan agua, por ejemplo los lípidos. La oxidación de lípidos que produce aromas y sabores extraños. Por eso no podemos guardar un salame durante 6 y 8 meses. Hay actividades enzimáticas residuales, pérdida de clorofila, de color, de algunas vitaminas. Eh, si es, por eso es que nosotros le hacemos un escaldado previo a las hortalizas antes de congelarlas. Y en caso de las frutas, les hacemos un baño con un almíbar. Y bueno, y cambio de los cristales de hielo, la recristalización y la sublimación eran los procesos que les decía cuando les mostraba las primeras fotos, donde la recristalización siempre se va produciendo. A 60 grados bajo cero tendríamos que mantenerlo para que no haya un cambio dinámico entre los pequeños cristales que se funden y se adhieren a otros más grandes, y los más grandes que van perdiendo cristales a instancia de la dinámica propia del movimiento de esta recristalización. Imagínense cuando nosotros sacamos de la conservadora del supermercado, los llevamos al auto, del auto a casa y de casa recién al freezer, ese tiempo, si no hay problema de recristalización. El freezer de nuestra casa está a menos 18 grados bajo cero. Para que no haya recristalización tendría que estar a menos 60 grados bajo cero. Cada vez que abrimos el freezer hay cambio de temperatura, imagínense. Bueno, y la sublimación. ¿Qué es la sublimación? Que vamos a ver que pasa del estado sólido al vapor. Y tenemos pérdida de agua, hay deshidratación. Bueno, acá han sacado estos productos para descongelarlos. Pero si no, eso lo usaron, ¿se acuerdan? En la primera foto donde veíamos la formación de escarcha sobre las bolsas de plástico. Por eso debería estar al vacío, para que no tengamos sublimación del producto. ¿Qué parámetro de calidad tenemos nosotros para manejarnos? ¿Ah? ¿Qué tiempo podemos tener con muy buena calidad nuestro producto almacenado? Va a depender del tipo de producto, de la calidad inicial con que arranquemos el producto, del procesamiento previo a la conservación, de cómo haya sido el envasado y el almacenamiento. De todos estos factores, que ya lo estuvimos observando rápidamente en los puntos anteriores, y vamos a tener, bueno, un producto que tenga muy buena calidad, una alta calidad de vida, es el tiempo durante el cual un producto puede mantenerse congelado hasta que el 70% a 80% de los miembros de un panel de degustación comienzan a detectar las primeras pérdidas de calidad. ¿Qué puede ser? Un color, un aroma, textura. La vida útil del producto congelado es el tiempo durante el cual el producto congelado mantiene una calidad aceptable. Bueno, vamos a ver ahora el aprovechamiento, que es lo que es la descongelación. Es una operación de gran importancia que puede ser la causa de la pérdida de calidad y deterioro de los alimentos congelados. Podemos tener un excelente proceso de elaboración
de transporte, de almacenamiento y demás. Pero si nosotros no sabemos descongelarlo, vamos a perder la calidad de ese producto. ¿Se acuerdan el año pasado que estuvimos viendo algo con la descongelación? Que el ideal, el mejor, ¿cuál era? El microondas. ¿Sí? Dice, el proceso más lento es un proceso más lento que la congelación. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que el agua tiene una menor conductividad térmica que el hielo. 4 veces menor. Entonces va a ser de aislante, porque recuerden, cuando vamos congelando, se va formando el hielo de afuera hacia adentro. Entonces, el hielo es buen conductor. Entonces, cada vez más que congelamos, vamos a tener mejor conductividad térmica. En cambio, cuando descongelamos es al revés. Va quedando el hielo en el interior, que es el que tiene la mejor conductividad térmica, y el agua, que por decir es aislante, entre comillas, que tiene una menor conductividad térmica que el hielo, queda en el exterior. ¿Sí? Entonces, nosotros para congelar un producto X nos lleva 15 minutos. Para descongelarlo y nos va a llevar mucho más. ¿Por qué? Porque el agua tiene un efecto aislante. Bueno, bajo gradiente de temperatura entre el medio y el alimento para evitar el sobrecalentamiento de superficies y el crecimiento microbiano. Ahí está. No tiene que haber una gran diferencia de temperatura entre el medio y el alimento, porque vamos a tener alta temperatura en la superficie y vamos a promover el desarrollo de microbios. Cuando llegamos al fin de descongelación, cuando la temperatura del centro térmico es de 0 grados, nos lleva a una temperatura de almacenamiento, ya de descongelación, perdón. Y vamos a ver